¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo día de nuestra nueva temporada de Sevilla TV, en un programa en el que nos va a visitar Rafael Terradas para presentarnos su nueva novela, su nuevo libro, La Protegida. Vamos a estar también con Lidia Hernández, que nos va a dar indicaciones para cuidar la piel después del verano y después de todas esas horas de sol que hemos pasado durante estos últimos meses. También en la segunda parte del programa hablaremos un poquito también del gasto escolar en papelería, que se va un pico en estas cuestiones, y terminaremos con la cena benéfica de ABU, que este año se celebra el 24 de octubre y va en favor de la lucha contra el cáncer de mama. Todo eso lo vamos a abordar aquí en este Sevilla TV de este martes, así que empezamos. Bueno, comenzamos. Como decíamos en el sumario, con literatura y con un autor que ya estuvo la temporada pasada, que ya se ha convertido en un amigo de esta casa, porque desde que empezamos pues nos viene visitando y nosotros nos alegramos muchísimo, sobre todo porque viene a presentar una nueva novela, La Protegida. Rafael Terradas, muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Pues todo muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Y nosotros, que veníamos repasando ya. Sí. Son ya varias temporadas las que... Pues, yo creo que he venido con cada libro, o sea que os lo agradezco mucho porque sois parte de mi carrera literaria 100%. Y nosotros nos alegramos que venga porque es un gusto siempre hablar de muchas cosas, pero de tus libros más. Y ahora vamos a hablar de La Protegida. Sí. Y nos vamos a marchar a la Barcelona del 1880, Exacto, sí. más o menos 1900. Sí, de finales del XIX. exacto, finales del 19, que es un momento que Barcelona está... Yo creo que España entera está en un momento muy crítico, sí. Es la España de la restauración, hay una revolución industrial incipiente y hay en diferentes focos del país, uno de ellos es Barcelona, en los que la industria realmente empieza a ser muy, muy poderosa, ¿no? Y al calor de esa industria crece una burguesía que cambia la ciudad, ¿no? Y que cambia en muchos aspectos la sociedad de ese momento. Y el libro está ambientado en esto, ¿no? Es la historia es una historia con muchos contrastes, porque la protagonista es una chica obrera, pero va a estar alrededor todo el rato del mundo de la burguesía y del lujo y de la riqueza y la prosperidad muy, muy grande en ese momento, muy, muy seleccionada, muy para un grupo de gente, pero que estaba ahí. Son los cimientos, salvando las distancias, de la sociedad que tenemos hoy, más o menos. Sí. Aunque ya, bueno, lo de la clase obrera ya eso... Sí, pero, o sea, gracias a Dios ha cambiado un poco, sí, en cuanto que ahora todo el mundo está un poco más, ahora todo el mundo está mejor, ¿no? Y incluso el que está mal está mejor que el que estaba mal antes. Pero es un momento en el que cambia todo porque la masa trabajadora llega a las ciudades a trabajar, sí. Las ciudades están creciendo mucho y todo el mundo se encuentra ahí, todo el mundo se ve las caras, ¿no? Y entonces el más desfavorecido se ve la cara con el más favorecido y no se puede creer que haya gente tan rica y que él sea tan pobre. Y ve la riqueza delante suyo, ¿no? No era lo mismo en el campo ver un cortijo ahí al fondo y decir, bueno, qué grande es y qué bien vivieran ahí dentro, que de repente llegar a la ciudad y decir, o sea, no, es que este tío tiene un palacio y yo vivo en una chabola, porque nadie me ha hecho una casa a mí, ¿no? Entonces el libro arranca con este gran contraste que generó muchos conflictos sociales. ¿Por qué irte a un libro que tiene muchas cosas, pero tiene también un calado obrero sí, importante? Es sobre todo porque al final es la historia de una chica que es una hija de un obrero, que a su padre lo han matado en una revuelta y quiere vengarse y cree que la culpable de la muerte de su padre es una empresaria que está montando lo que es una colonia industrial fuera de Barcelona. Y entonces ella entra a trabajar en esta fábrica con la ambición de vengarse. Lo que pasa es que cuando entra en el mundo industrial descubre su vocación, descubre lo que le gusta hacer, descubre que le gusta diseñar telas, se queda impresionada con la estructura, ¿no? Dice, oye, esto es una cosa que está bien hecha, ¿no? Es la primera vez que veo una fábrica con casas, con teatro, con iglesia, con comercios, etc. Y además se enamora. Entonces tiene toda una serie de elementos alrededor que hacen que su venganza flaquee un poco. Son muchas cosas, porque dentro de esa clase obrera, dentro de ese conflicto social,
la lucha de poder también existe, ¿no? Claro. Y Sí. la verdad es que realmente no se puede desligar, ¿no? No, Prácticamente que va. una cosa de la otra. En ese momento, piensa que además había una clase social que estaba demostrando que podías salir de la pobreza, ¿no? Que podías prosperar. Y se vanagloriaban mucho de esto, ¿no? La burguesía barcelonesa enseguida se unió a la aristocracia de la ciudad y nadie ocultaba que era un nuevo rico, entre comillas, ¿no? O sea, piensa que los Güell, por ejemplo, que son una familia importante de Barcelona, mecenas de Gaudí, etc., en su escudo abajo ponía ayer pastor, hoy señor. O sea, ellos mismos decían, ellos no pretendían decir yo soy de una familia muy antigua. Sí. Decían, no, yo he prosperado, ¿no? Y entonces cuando ves que puedes enriquecerte, que puedes crecer y tal, empieza una lucha muy importante, porque ¿quién va a crecer? ¿Tú o yo? Claro, ¿no? pero incluso dentro de los adinerados, los poderosos, también existía esas malas miradas, porque el que era rico de cuna, por llamarlo de alguna manera, a esos nuevos ricos sí, que se le catalogaba, lo que pasa como que tampoco lo veía muy bien. No lo veía igual. Pero en el caso de Barcelona, la burguesía fue tan poderosa que no pasó como en Madrid, ¿no? En Madrid la aristocracia hacía así a la burguesía, decía, espérate, tú eres un nuevo rico, yo aquí mi familia lleva no sé cuántas generaciones sin trabajar porque tenemos terrenos y vivimos de rentas desde que Alfonso X el Sabio nos dio el título, ¿no? Cosas de estas. Pero en Barcelona la burguesía era tan poderosa que la aristocracia dijo, estos son los que van a mandar y yo con estos me tengo que unir. Y entonces se unieron, ¿no? Entonces había muchas familias, es un poco lo que pasaba con la aristocracia inglesa, que cuando se quedó sin dinero empezó a tirar de los magnates americanos. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Y se casaban, pues aquí se casaba la burguesía con la aristocracia. Y esto en La Protegida se ve, ¿no? Se ve como hay un grupo que llaman los 200 de Barcelona, que es un grupo del que se habló mucho tiempo, que eran las 200 familias que gobernaban la ciudad, ¿no? Y lo decidían todo. Y el alcalde era una persona de la burguesía y un señor burgués que de repente decía, oye, es que tengo demasiado dinero y pues regalo la catedral de Barcelona, regalo la fachada de la catedral. Y otro decía, oye, pues yo voy a hacer un templo arriba del Tibidabo. Ah, no, pues yo voy a urbanizar toda esta parte. Yo voy a hacer un hospital, ¿no? Se involucraban mucho en la vida civil social de la ciudad y en beneficiar su ciudad, ¿no? Querían vivir en una ciudad importante y ellos la crearon realmente. La Barcelona que conocemos ahora, del Ensanche, de Paseo de Gracia, de Gaudí, es una ciudad hecha por la burguesía, ¿no? Y esto en el libro se refleja. Y la protagonista, que es una chica que viene del campo, llega a Barcelona y al principio no se lo puede creer. Dice, daba la sensación de que cuando te girabas iba a ser totalmente diferente, porque crecía tan rápido y con tanta opulencia que era impresionante. Esa documentación histórica para narrarlo, para tener una narrativa que atrape, eso es complicado. Sí, mira, es complicada la documentación sobre de todo datos. para conocer esos detalles, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir. Que muchos no lo conocen, yo desconocía, ¿no? Claro. Este tema de que la burguesía se había involucrado tanto en la vida civil de la ciudad como para conformar por la Barcelona que tenemos. La Barcelona que tenemos ahora. Pero es que esto tienes por un lado la documentación, si quieres más de datos, que la encuentras en internet, en las enciclopedias, hay estadísticas, en esa época ya hay muchas estadísticas y hay muchas cosas que se saben y los sindicatos existían y muchos números que están accesibles, pero luego hay una parte más de sensaciones, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de que mi familia por los dos lados es una familia textil, entonces hay muchas cosas que... Eso sí te iba a decir, digo, claro, ahí ya lo tenía yo lo tengo más fácil, entonces te explican muchas cosas, gente que lo vivió, y yo mismo he vivido la fábrica textil, ¿no? O sea, la industria textil española tiene una gran crisis en los 80 y se acaba entre los 80 y los 2000 el modelo de las colonias industriales, ya te digo, estos pueblos separados donde estaba la fábrica y todas las cosas, eso se acaba. Pero claro, yo hubo 15 años que sí que lo viví y lo recuerdo, ¿no? Y ahora yendo a estos lugares, entras y recupero el olor de repente y digo, ostras, huele a algodón, claro, y huele a las máquinas engrasadas y son cosas recuerdos que todavía tienes, claro. Aquí tenemos también ahora un problema textil importante en Sevilla con el tema del arte sacro y Pakistán. Vale, sí, claro. No sé si estás más o menos puesto, pero sí, mira, ¿no? ¿sabes lo que pasa? Antes lo que pasó, la crisis de la industria textil vino porque como este problema también existía, empezó el proteccionismo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a las colonias, que ya no eran colonias, pero bueno, los territorios de ultramar de España solamente se les dejaba comprar producto español. Inglaterra, por ejemplo, no dejaba que saliera ningún técnico suyo de Inglaterra, textil, ni máquinas, ¿no?
Y entonces se protegió mucho la industria precisamente porque se estaban creando lo que se llamaban las indianas, que eran telas que se creaban en India, que a la gente le encantaban, tenían mucho color, tenían una textura muy especial y empezaron a copar el mercado. Sí. Entonces, como la industria no sabía hacer estas telas, el gobierno dijo, pues ya no pueden entrar más indianas. Entonces se empezó a proteger por eso. Pasa que ahora estamos en un mundo muy diferente y eso ya no se hace. No, ya tiramos por lo económico. Efectivamente. Porque, bueno, supuestamente es más barato en Sí, Pakistán. claro. Entonces, Probablemente. bueno, un lío. Un lío. Ya te enterarás. Oye, Si no, que no Amalia te lo dice. que no se vaya abajo. Piensa que la industria textil española en los 60 tenía 300 y pico mil trabajadores directos. Sí. Ahora, haciendo lo mismo, hay 6.000. Entonces, no hablamos de moda, ¿eh? No hablamos de Inditex ni Mango, hablamos de hacer telas y hilos. Claro, de los hilos de la tela y esas cuestiones. Pues fíjate, una barbaridad, es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, que no pase lo mismo, ¿no? Que somos un país que puede tener industria. Claro, también. claro. No, si aquí también entran otros componentes como, al final, los mantos, todos los bordados aquí son obras de arte. Entonces, claro. Bueno, que nos vamos a meter en un jardín y este jardín está copioso de muchas plantas. Te iba a preguntar por Sara, te iba a preguntar por la protagonista, una protagonista que está protegida por esa dama influyente que nos has comentado. Sara es una chica que un personaje matices, lleno de matices. Claro. A la gente le está gustando mucho, al lector le está gustando mucho la protagonista porque es una protegida de una mujer burguesa de la ciudad. Y la mujer piensa que el encuentro con Sara ha sido casual y en realidad no ha sido casual. Ella se ha esforzado en caerle en gracia a esta señora para precisamente que esta señora la meta en el entorno de la fábrica de la señora de la que se quiere vengar, ¿no? Entonces, Sara es una chica que por un lado tiene un lado oscuro, tiene una motivación oscura, que es la venganza, vengar a su padre, pero por otro lado es una persona a la que le están pasando cosas buenas, ¿no? Pues eso, se enamora, le encanta su trabajo, le encanta el entorno en el que está, es una persona muy amable, muy simpática, tiene muchos amigos y sobre todo tiene un amigo que le dice, Sara, olvida la venganza, o sea, la vida te está tratando bien, o sea, aprovecha la oportunidad, es lo que hubiese querido tu padre, no que te destrozases la vida haciendo una venganza que él no te ha pedido, ¿no? Y además, conforme va ascendiendo socialmente, Sara entiende los dos lados, porque viene de la pobreza y está ya al lado de los ricos, ¿no? Y ya ve, y entra en la casa, y ve cómo viven. Y entonces, por un lado, entiende el descontento de la clase obrera, pero por otro lado también empieza a entender al que manda. Dice, claro, el que manda aquí también, oye, está trabajando mucho y está arriesgando su dinero, y si esto se va abajo, el obrero se va al garete, pero el empresario también. Y entonces está en medio y está entre dos aguas. Entonces, lo que le pasa alrededor va condicionando su carácter. Y entonces ella va al principio muy decidida, como un toro, diciendo, no, aquí yo a esta me la bajo. A romper con todo. Tengo que acabar con esta señora que ha acabado con mi padre. Y de repente empiezan a pasar cosas buenas. Y, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y tú estarás leyendo y diciendo, Sara, no lo hagas. No lo hagas. Por eso, este ejemplo no sirve para la siguiente pregunta, lo que te iba a decir, una novela llena de giros. Sí, mira, es una novela... Que es lo que hace que atrape también mucho, que ese pulso narrativo lo mantenga y atrape. Es una novela que efectivamente nada es exactamente lo que parece, ¿no? Y a lo mejor tú piensas que alguien es muy bueno y no es tan bueno, a lo mejor piensas que alguien es muy malo y no es tan malo, a lo mejor piensas que sales de una manera y luego lo mejor es de otra. ¿No? Hay muchas cosas alrededor, ¿no? Sucede lo inesperado, que es un poco lo divertido de los libros. Y luego además es un viaje, ¿no? Es un viaje a un tiempo pasado, en el que conocerás el lujo de la burguesía barcelonesa, el lujo de la aristocracia madrileña, cómo vivían, ¿no? Me he metido mucho en eso para entenderlo bien. Entonces es realmente un viaje a los salones más espectaculares de España de ese momento. Pero luego también a un entorno como es una colonia textil, que es un entorno muy desconocido. Y si un día, que se lo invita a toda la gente que te ve, que nos ve ahora, le apetece ir a conocer una colonia textil, que no dude, porque están allí todavía. Y se quedará impresionado, ¿no? Porque es una pirámide social, ¿no? Es el río pegado a la fábrica, que es la que le da fuerza al río, que se mueve con energía hidráulica, la fábrica. Al lado de la fábrica, las casas de los trabajadores, que son casas que para nosotros querríamos hoy en día, hay unas casas espectaculares.
al lado, tanto de los comercios, todas estas colonias tenían, pues eso, carnicería, pescadería, teatro, colegio, por supuesto. Había un pequeño monasterio normalmente para las niñas, que las niñas pequeñas pues se educaban ahí. Y luego, sobre todo ello, los dos poderes de la colonia, la casa del amo, le llamaban el amo, a día de hoy se le llama el amo a los que están vivos. Eso es increíble, eso se mantiene. Y la iglesia, los dos poderes que regían todo, el sacerdote, un pueblo, y todo esto amurallado. Y entonces el empresario te decía, tocaba una campana y decía, todo el mundo a dormir. Y todo el mundo se iba a dormir. Era increíble, ¿no? Y pasaban lista en la iglesia, oye, fulanito lleva 2 días sin venir, ¿qué pasa? A ver si va a ser ateo, ¿no? Y todo esto controlado y te dices, oye, pero qué asfixiante, ¿no? Es como una especie de gran hermano en el que todo está controlado tal. Y dices, sí, muy asfixiante, pero en ese momento maravilloso para mucha gente, porque si trabajabas en el campo, que no tenías seguro el plato de comida y de repente llegabas a un sitio que te daban tu casa el primer día, que el trabajo está asegurado, que sabes el día que descansas, que la educación está asegurada, pues es gratuita en el colegio de la colonia, todo, pues dices, bueno, pues sí, me dicen que me vaya a dormir a una hora y yo tengo que hacer caso y tengo que ir a misa. Pero bueno, es que ahora tardamos 30 años en comprarnos una casa. No. ¿Sabes? Claro. ¿Y quién llega a eso? Claro, y una pequeñita y mala, ¿sabes? Y aquí el primer día, piensa que la gente que venía del campo le daban su casa. Pasaba de 0 a 100 en nada. Claro, llegaban a las casas y no se lo podían creer. Pero esta casa es mía. Sí, vas a vivir aquí. Se lavaban las manos, se lavaban la cara en los retretes porque no sabían lo que era, nunca lo habían visto. Y de repente llegaban y decían, ¿y esto para qué es? Esto es para gastos tus necesidades, no es para lavarte la cara. Nunca lo habían visto. Increíble. Sí. Pues Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es siempre bien verte por aquí y sobre todo que nos vengas a contar historias tan sumamente emocionantes, de intriga, porque es que incluso es un thriller. No, claro, tiene una parte de asesinatos y tal, y sí, es un thriller también, claro. Son tantas cosas de las que podemos hablar, pero nos quedamos sin tiempo, y sabotajes, que también hay muchos sabotajes. Uno detrás de otro. Sí, es una colonia en la que pasan que por muchas eso te digo, cosas. Es que pasan tantas cosas en la protegida que me quedo hasta Oye, sin, mira, sin al final, por eso yo creo que el 7.º día me dijeron que íbamos ya por la 2ª edición. Entonces, claro, es una locura, pero ¿por qué es esto? Porque tiene muchos ingredientes que a mucha gente le divierten. Pues lo dicho, que muchísimas gracias, amigos. Ya te estamos esperando. Que va el año que viene si me invitáis. Esta es la 5ª ya. Sí, las 5 las he presentado aquí, o sea que gracias. Sí, por supuesto. Así que por la 6ª ya te vamos reservando hueco. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Un placer. Bueno, vamos a seguir, continuamos. Acabamos de empezar y ahora pues nos vamos a marchar a ver cómo tenemos que cuidar la piel después del verano, después del sol, después de todas las horas que hemos estado en la playa. Pues también ahora hay que cuidarse un poquito. Lo vamos a ver de la mano de Lidia Hernández, que nos va a explicar muchos consejos con un dermatólogo que hemos visitado. Muy buenas tardes, compañeros. Pues sí, hoy vamos a tratar uno de los temas de interés social que más se habla durante el verano, el cuidado de nuestra piel. Y nos acompaña el doctor Pepe Bernabeu, dermatólogo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Doctor, muchas personas asocian el sol con bienestar, con salud, con energía, pero hoy queremos que nos hable sobre la realidad de la exposición solar y todas esas prevenciones que tenemos que llevar a cabo. Es un tema que preocupa mucho, porque es verdad que el sol tiene grandes beneficios, en la vitamina D, lo sabemos, en el ánimo, pero tiene una cara B, tiene una cara oculta. La cara oculta es el daño que se acumula. Hay un daño que acumulamos en la piel a partir de una exposición excesiva. Y tengo que decir que la mayoría de los que vivimos aquí en Sevilla, al final tenemos una exposición excesiva, porque tenemos muchas horas de radiación ultravioleta. Y hoy en día sabemos que no solo lo daña el ultravioleta A, sino también el B, y los infrarrojos, y la luz azul que usamos en las pantallas y demás. Todo eso favorece el envejecimiento de la piel, la aparición de manchas, y lo que más nos preocupa a los dermatólogos es, con el tiempo, la aparición de cáncer. Bueno, pues ahora danos consejos, ¿no?, para una mayor prevención y según el tipo de piel, porque al final cada piel tiene un tipo de cuidado. Así es verdad que hay pieles que tienen una mejor resistencia a la luz del sol. Las pieles más oscuras, con una melanina más oscura, de mejor calidad, protegen muy bien de la luz y además es una melanina que el cuerpo sintetiza gratuita.
mientras que las pieles más claras, sobre todo con tendencia al rubio, a los ojos claros o la gente pelirroja, que también tenemos aquí en Sevilla, se daña mucho más su piel con la exposición a la luz del sol y se oxida, porque la melanina que generan no es tan oscura, es más rojiza, es más clara, y para sintetizarla la piel consume un antioxidante. Cuando consume el antioxidante se va acumulando ese daño oxidativo y a la larga produce cáncer. Pero no solo cáncer, que muchas veces le hablamos a la gente joven de que no se queme por el cáncer y piensan que van a vivir eternamente, que nunca les va a pasar. También provoca manchas y arrugas, y eso desde el primer momento y también en gente muy joven. O deja marcas, por ejemplo, después del acné que nos cuesta más tratar. Es decir, un sol excesivo, incluso en una piel joven, puede dar problemas, al menos estéticos. Y ya para finalizar, doctor, consejos así rápidos para una mayor prevención, uso de protector solar. Imagino que bueno, pues exponerse al sol a ciertas horas del día y evitarlo a otras horas. Cuéntanos, así un balance rápido. A nosotros nos gusta mucho usar el sol también para bien. Entonces la parte buena del sol, sobre todo ahora en la época en que más radiación hay, es tempranito por la mañana o ya a última hora de la tarde. Cuando la sombra es más larga es cuando hay que exponerse, ¿vale? Unos 5 o 10 minutitos al día, 15 minutitos, sin protección, no pasa nada en esas horas, ¿vale? A partir de ahí hay que usar protección. Y la protección, yo siempre digo que es una actitud. En realidad hay que mantener sentido común que siempre se ha tenido, es decir, evitar la exposición solar directa en horas centrales. No es saludable irte a correr a las 3 de la tarde en verano sin camiseta. Eso no es saludable. Yo cuando lo veo a la gente que creen que se están cuidando, en realidad están dañando la salud, ¿vale? Hay que hacerlo en horas más tempranas para evitar golpes de calor, para evitar una exposición solar excesiva y para mantenerse saludable. Y la protección solar es evitar las horas más fuertes de sol, ponerse ropa adecuada, sombrero, gafas de sol, estar bien hidratado, ¿vale? Y ponerse la crema protectora. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información y por estos consejos, doctor. Así que tomen nota para estos consejos del cuidado de la piel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que más preocupa a la mayoría de la sociedad. Se trata del cuidado de la piel y vamos a hablar con un experto en dermatología para que nos cuente más sobre qué cuidados tener en la piel. Muy buenas, doctor. Bienvenida, Lidia. ¿Qué tal? Pasa adelante. Muy buena. Bueno, Pepe Bernabeu, especialista en dermatología, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu consulta. Gracias a vosotros por venir a nuestra consulta aquí en el Hospital Beamén, en Dermavisalud. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, doctor, vamos a hablar del sol. Hay muchísimas personas que asocian la exposición solar a salud, a bienestar, a vitamina, pero ¿cuál es la realidad sobre esa exposición solar? Hay mucho de verdad en eso, porque es verdad que en los países con más radiación solar tienen menos índice de depresión y sabemos que una exposición moderada, saludable, aumenta el sistema inmune, el ánimo y nos da vitamina D para fortalecer huesos, entre otras cosas. Pero tiene una cara peligrosa, una cara B, el sol, que los dermatólogos conocemos muy bien. Por eso decimos que el sol debe ser nuestro aliado y hay que usarlo con sentido común y con precaución, ¿vale? Cuando nos exponemos al sol, sobre todo ahora que hay más radiación, hay que exponerse tempranito, cuando la sombra es larga, temprano a primera hora o a última hora de la tarde. Ahí es bueno dar un paseo y lo recomendamos incluso sin fotoprotección, que nos dé el sol en la cara, en los brazos, con 10-15 minutos de exposición en esas horas no centrales, alcanzamos un buen nivel de vitamina D, sobre todo las pieles más claras. Las personas más morenas o los fototipos de piel más oscura necesitan a lo mejor 20 minutos, 30 minutos, no más, ¿vale? Ahí quería ir yo también, doctor, porque hay muchísimos mitos sobre el cuidado de la piel, sobre la exposición al sol. Se necesita una media de, 20-30 minutos diarios para obtener la suficiente vitamina D, ¿no?, que se necesita en el cuerpo humano. Efectivamente, ese tiempo es necesario y eso sí lo recomendamos sin protección solar. No hace falta exponer todo el cuerpo, no tiene que ir uno en bañador por la calle. Con que expongamos brazos, cara y demás es suficiente, ¿vale?, para obtener ese nivel de vitamina D. Cuanta más clara sea la piel, más rápido la sintetiza con más facilidad. Y cuanto más oscura, si las pieles tienen una melanina más oscura, necesitan un poquito más. Ahora, cuando la sombra empieza a cortarse, a partir de las 12 del mediodía o hasta las 6 de la tarde, hay que tener mucha precaución porque en 10-15 minutos uno se quema.
sobre todo las pieles más claras. Y hay que recordar que las pieles más claras tienen un daño acumulado por el sol muy progresivo y se queman con mucha facilidad, ¿vale? Al final, ese daño que causa el sol puede ser a corto, a medio y a largo plazo. Háblanos un poco sobre ese daño al final que provoca esa exposición al sol de forma inadecuada. Pues es verdad que hay un daño a corto plazo. Bueno, todos lo sabemos, las quemaduras solares, que son, desgraciadamente, todavía son muy frecuentes, a pesar de las campañas que hacemos los dermatólogos. Eso es a corto plazo. Hay una cosa de la que se habla poco que merece la pena señalar. Hay muchas personas que toman medicina diariamente para la tensión, para el colesterol, etcétera. Pues muchos de estos fármacos que se toman a menudo, por ejemplo, un ibuprofeno para el dolor, aumentan mucho la sensibilidad de la piel a la luz y favorecen quemaduras muy tempranas. O sea que cada vez insistimos más en que cada paciente, en función de los fármacos que toma, debe tener más o menos precaución con el sol, que es algo que se olvida, ¿eh? Y las quemaduras asociadas a fármacos también dañan a largo plazo la piel, ¿vale? Entonces, las personas de piel clara o que toman fármacos determinados deben tener mucha precaución, sobre todo en horas centrales. Evitar las horas fuertes de sol, usar sombrero, ir a la sombra, meterse en el chiringuito cuando esté en la playa o usar sombrilla. Y otra cosa muy importante que tienen que hacer es ponerse la crema por lo menos 10 minutos antes. Antes decíamos cerca de media hora, con 5 o 10 minutos es suficiente para que se absorba bien y reaplicarla cada 2 horas. Fantástico. Bueno, esos son algunos de los consejos, pero hay muchísimos y vamos a hablar también de esos mitos, ¿no? De los mitos de, bueno, me aplico el protector solar y me baño y se me quita automáticamente y ya no me hace efecto, entre otros. ¿Cuáles son los mitos más destacados de los últimos años? Cuéntanos. Bueno, hay muchos, ¿no? Uno de los clásicos es que cuando está nublado ya no me hace falta la crema protectora, pero en realidad es cuando la gente más se quema, porque no notan calor en la piel y la nubosidad solo quita en torno a un 10 o un 20% de la radiación, con lo que al final las quemaduras las vemos sobre todo en los días nublados. Ojo a esos días que hay que protegerse mucho. Es verdad que hoy en día las cremas solares vienen muy preparadas, son de muy buena calidad y protegen frente a toda la gama de radiación, porque también sabemos que no solo el ultravioleta provoca cáncer a largo plazo, ¿no? Inicialmente pensábamos que era el ultravioleta B, luego hemos visto que también lo provoca el ultravioleta A. Sabemos que se daña la piel también con la luz azul, con los infrarrojos, todo eso lo tiene la radiación solar y los dispositivos que usamos a diario. Entonces, la mayoría de los filtros solares, de las cremas, ya protegen frente a todo el espectro de radiación, no solo para evitar la quemadura y que no te salga cáncer en el futuro, sino para mantener una piel joven y sin manchas también, ¿eh? Pero es verdad que si pasamos mucho tiempo en el agua o pasan 2 horas, se va eliminando el filtro. No se va del todo si te bañas, pero hay que tener en cuenta que es bueno reaplicar. Otra de las cosas que pasa es que compramos un bote y pensamos que nos va a durar para toda la familia todo el verano. Y para que la protección sea la que pone en el bote, hay que usar más crema de la que solemos usar, ¿eh? Normalmente en la superficie de una yema del dedo para una palma. Para una superficie de una palma. O sea que si la aplicáramos bien, para que sea protección mayor de 50, al final gastamos mucho. O sea, sería la proporción, ¿no? Idónea para que realmente nos haga ese efecto. Claro. ¿Vale? Tampoco conviene usar botes de un año para otro, porque si os fijáis viene una marca de bote abierto de 12 meses que pierde actividad, es como que caduca, ¿no? Entonces tenemos que usar las cremas con seguridad y de la forma adecuada, como cuando uno se lee el prospecto de un medicamento o un dispositivo médico. Fantástico. Doctor, es verdad que durante el verano la mayoría de la población se preocupa más sobre el cuidado de la piel, pero hay que cuidar la piel todo el año y protegerse del sol todo el año. A partir de ahora, ya que empezamos, ¿no? Ya mismo está aquí el otoño, ¿qué tipo de cuidados tenemos que tener con la piel? Exposición al sol, horas, ¿varía en cuanto al verano? Sí, varía. De hecho, nosotros, por ejemplo, para muchas enfermedades de la piel nos aliamos con el sol, sobre todo a partir del otoño-invierno. Y a pacientes que tienen enfermedades importantes de la piel, como la dermatitis atópica o la psoriasis, les recomendamos en esa época que tomen un poquito de sol, incluso a mediodía, detrás de un cristal, para que no pasen frío. O les recomendamos terapia en cabina, que se llama fototerapia, porque esa radiación baja la inflamación de algunas enfermedades y es aliada nuestra, la usamos de tratamiento, ¿vale? Dicho esto, hay que decir que un día soleado en Sevilla a las 3 de la tarde en una terraza durante 2 horas, aunque sea invierno, puede provocar quemadura. Es decir, si uno va a estar expuesto y tiene predilección o predisposición al cáncer de piel, debe ponerse la fotoprotección en las zonas expuestas, sobre todo en la cara.
Fantástico. Y ya para finalizar, además de la exposición al sol y todas las quemaduras y todo lo que provoca, las manchas son una de las grandes enemigas de la mayoría de, bueno, de la gente que se expone al sol durante tantas horas. ¿Qué hacemos para prevenir las manchas? ¿Qué nos recomienda? ¿Y qué hacer también para aquellas personas que ya las tengan? Bueno, para prevenir la aparición de manchas es verdad que hay que usar fotoprotección, pero también hay que usar algunos cuidados a lo largo del año. Nosotros siempre recomendamos una rutina cosmética para evitar la aparición de manchas o ir retirándolas. Y tenemos muchas herramientas para combatirlas y quitarlas, como distintos tipos de láseres, luz pulsada intensa, láseres para manchas, combinamos con tratamientos de peeling químico y a la larga lo conseguimos. A veces son necesarios algunos suplementos orales, que ya conocemos muy bien cómo se generan las manchas, incluso algunas hormonales, mucho más frecuentes en las mujeres, y las controlamos muy bien con una combinación de tratamientos, tanto con tecnología como con tratamiento médico. Fantástico. Bueno, pues doctor, un mensaje ya genérico para todas las personas que todavía no llevan a cabo pues todos estos consejos y recomendaciones de especialistas para concienciar a la población de esta importancia del cuidado de la piel. Yo les diría que tengan en cuenta todo esto que hemos hablado, que se protejan y que al menos una vez al año consulten con el dermatólogo para que le veamos los lunares, el tipo de piel, por si tiene alguna lesión de riesgo. Nos preocupa mucho el cáncer, que cada vez lo vemos en gente más joven y es más frecuente de lo que pensamos. Fantástico. Pues muchísimas gracias, doctor, por todos sus consejos e información. Gracias. Un placer, Lidia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues esas son las recomendaciones que tenemos que seguir después del verano para poder cuidar nuestra piel y que no tengamos esos problemillas que suelen surgir, sobre todo después de los meses de verano, donde hemos tenido una exposición al sol bastante importante. Vámonos ahora a publicidad, pero no se vayan porque a la vuelta tenemos que hablar del gasto escolar y también tenemos que hablar de esa cena benéfica del Grupo AVO.